Ahora veremos el caso en el que el vértice se encuentre fuera del origen, por fuera del origen del plano cartesiano. En este caso les estoy presentando una ecuación general de una parábola y observemos, debemos de ser capaces de identificar a cuál de los dos casos posibles corresponde, si la parábola es vertical o bien es horizontal. Pero es muy sencillo, lo único que tenemos que identificar es cuál de las variables x o bien la y está elevado al cuadrado. Es visible inmediatamente que la variable y es la que está elevada al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que tener el caso de una parábola horizontal. Ahora, para poder determinar los elementos, pues hay que asociar a esta parábola con su expresión ordinaria. Así que debemos de buscar hacer las transformaciones adecuadas de manera que logremos tener la ecuación ordinaria de esta parábola, ¿ok? Entonces, de manera similar, la variable que esté elevada al cuadrado lo vamos a dejar del lado izquierdo. Todos los términos en este caso, todos los términos que tengan y quedarán del lado izquierdo del igual y lo que no tenga y quedará del lado derecho. En este caso son dos términos que tienen a la variable y. Por lo tanto, dejaremos a y cuadrada menos 6y del lado izquierdo y hacia el lado derecho haremos la transposición de 12x menos 12x y de menos 15. De tal manera que en este caso nos quedaría el 12x positivo y también el 15 positivo al momento de hacer la transposición. Ok, ahora observemos bien lo que tenemos del lado izquierdo. En el lado izquierdo, muchachos, para poder obtener la forma ordinaria, necesitamos tener un binomio al cuadrado. Para lograrlo, necesitamos completar en el lado izquierdo un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos que completar el trinomio cuadrado perfecto y lo vamos a hacer de manera análoga a como lo hicimos en la circunferencia. Es decir, en este caso nos vamos a tomar el coeficiente de la parte lineal, que es el menos 6, lo vamos a elevar al cuadrado, lo vamos a dividir entre 2, perdón, y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la mitad de menos 6 es 3, elevada al cuadrado sería 9. De tal manera que en el lado izquierdo, para completar el trinomio cuadrado perfecto, tenemos que tener y cuadrada menos 6y más 9. Y en el lado derecho, para conservar la igualdad, para que no se vea afectada aplicando las propiedades de la igualdad, lo que yo agregue del lado izquierdo, por uniformidad, lo tengo que agregar también del lado derecho. Entonces le vamos a agregar 9. ¿Ok? Entonces debe de ser claro para nosotros que lo que agregamos del lado derecho, igualito, con el mismo signo, lo debemos de agregar del lado izquierdo. ¿Ok? Por uniformidad. De tal manera que ahora sí, lo que tenemos en el lado izquierdo es un trinomio cuadrado perfecto, cuya factorización, recordemos, es el binomio al cuadrado. Entonces, debe de ir en este binomio la raíz cuadrada del primer término, que en este caso sería y, el signo que tenga el segundo término, en este caso es menos, y la raíz cuadrada del tercer término del trinomio, que en este caso sería 3. ¿Ok? Del lado derecho, pues vamos a reducir los términos que sean semejantes. En este caso tenemos a 12x y 15 más 9 suman 24. Ahora, del lado izquierdo ya tiene la misma forma que la forma ordinaria. ¿Ok? Ya es un binomio elevado al cuadrado. Ahora lo que tenemos que visualizar es el lado de la derecha. Necesitamos nosotros tomarnos un factor que sea factor común, tanto para el término de x como para el término independiente, y así poder obtener las coordenadas del vértice. En este caso, si observamos el lado derecho del igual, el factor común entre 12x y 24 pues es el 12. De tal manera que nos tomamos a 12 como factor común y nos vamos a preguntar por cuánto multiplicamos a 12 para que nos dé 12x, pues simplemente por x. ¿Y por cuánto multiplicamos a 12 para que nos dé el segundo término, que es 24? Pues obviamente hay que multiplicarlo por 2.
¿Cómo sabemos que lo hicimos bien? Pues hay que multiplicar y nos debe de dar la expresión que tenemos arriba. Del lado izquierdo seguimos teniendo el binomio al cuadrado. Y ahora sí, es evidente que lo que estamos obteniendo es la ecuación ordinaria. Y en esta ecuación ordinaria es muy sencillo identificar las coordenadas del vértice. Recuerda que las coordenadas del vértice es HK, comparándolo con la forma que ya tenemos. H en este caso sería negativo, sería menos 2. Recuerda que el menos que aparece acá es de la fórmula. Entonces, cuando tú lo ves positivo es porque H es negativo. Entonces, las coordenadas del vértice, vamos a ponerlo acá, las coordenadas del vértice tiene que ser H, que sería menos 2. Y el valor de la K, como lo estoy viendo negativo, pues es porque K tiene que ser positivo. Entonces, K vale 3. Entonces, el vértice es de coordenada menos 2,3. Ahora vamos a identificar los valores de el foco. El foco, recordemos que para la forma horizontal es de la forma H más P, K. Entonces, necesitamos la abscisa del vértice y sumarle la distancia focal. Obviamente hay que obtener primero la distancia focal. Entonces, la distancia focal la obtenemos a través precisamente de lo que obtuvimos como factor, el factor común del lado derecho, que en este caso es 12. Así que el 4P es igual a 12 y despejando a P tenemos que es 12 entre 4. Por lo tanto, P es igual a 3. Y al momento de saber que P es 3, sabemos que es positivo. Por lo tanto, la parábola va a abre a la derecha. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a dar nosotros las coordenadas del foco. Entonces, el foco tiene que ser de coordenada. Dice aquí que la H vale menos 2 más el valor de P. Ya calculamos el valor de P, que es 3. Y el valor del parámetro K, que es la ordenada del vértice, vale 3. Por lo tanto, el foco, haciendo las operaciones, es de coordenada, menos 2 más 3 es 1,3. Esas son las coordenadas del foco. Ahora vamos a determinar la directriz. Entonces, recordemos que en el caso de tener nuestra parábola horizontal, la directriz es de la forma x igual a h menos p. En este caso, h sabemos que es menos 2 y el parámetro p vale 3. Ya lo calculamos por acá. Entonces, la directriz se va a ver como menos 2 menos el valor de P, que es 3. Por lo tanto, sería en X igual a menos 5 nuestra directriz. O bien, X más 5 si le igualamos a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación de la directriz. Entonces, por último, solo nos faltaría indicar el lado recto. Y el lado recto, pues tenemos que es el valor absoluto de 4P. En este caso sería el valor absoluto de 12, que es 12 precisamente, ¿verdad? Entonces, indicando los elementos, partimos primero del vértice. Vamos a ponerlos en el plano cartesiano. El vértice es de coordenada menos 2. Aquí tenemos el menos 2, 3. Aquí estaría más o menos ubicado el vértice. El foco es de coordenada 1,3. Entonces tenemos al 1,3, aquí tendríamos a nuestro foco. La directriz está, si lo observamos, en x igual a menos 5. Entonces es una recta vertical en x igual a menos 5. Entonces aquí la vamos a dibujar. Esta es nuestra directriz, x igual a menos 5 o bien x más 5 igual a 0. X más 5 igual a 0 o bien x igual a menos 5. Revisemos por favor con cuidado que la distancia del vértice al foco sea la misma que del vértice a la directriz. Es importante que lo identifiques. Y luego, asumiendo que tenemos nuestro eje de simetría, acuérdate que es el eje focal, vamos a poder distribuir nosotros el lado recto.
Entonces, el lado recto, en este caso sabemos que es 12 porque es el valor absoluto de 4P. 4P, recordemos que fue precisamente 12. Y entonces distribuimos ese valor a partir del eje de simetría, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. ¿Ok? Es decir, serían 6 unidades hacia arriba. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deberá de pasar más o menos por aquí y 6 unidades hacia abajo. Tenemos 3, 4, 5, 6. Entonces, por aquí pasa el lado recto. De tal manera que nuestra parábola debe de quedar graficada más o menos así. ¿De acuerdo? Por arriba y por debajo del eje de simetría. Entonces, recordemos que lo que tenga hacia arriba, debo de tener hacia abajo. Y esa es la forma como, dada la ecuación general de una parábola, es posible encontrar la forma ordinaria a través de completar el trinomio cuadrado perfecto y comparando siempre lo que obtenemos con la representación, con nuestra fórmula. ¿Ok? Y a partir de él obtenemos los elementos que ya conocemos y los graficamos. ¿De acuerdo? Entonces, en los demás casos, pues son de manera similar.